¿Cuántas propiedades compraste con la herencia de $400,000 que tu marido dejó? La voz de Cristiano atravesó la cena de Navidad como si el tiempo se hubiera detenido. Mi nieto de 18 años estaba de pie, con los ojos fijos en mí, esperando una respuesta que yo no tenía. O al menos, esa era la impresión que quería dar. ¿De qué estás hablando, querido?, pregunté con voz tranquila, mirándolo directamente a los ojos, mientras sentía como todos en la mesa contenían la respiración. Entonces él hizo algo que yo jamás esperé. Sacó de su mochila una carpeta marrón, vieja, con manchas de humedad en las esquinas. La abrió con calma, casi ceremoniosamente, y esparció sobre el mantel blanco una serie de documentos. Papeles amarillentos, sellos oficiales, firmas que reconocí de inmediato. El testamento original de José. Mi José. Lucía dejó caer el tenedor. El sonido del metal contra el plato resonó en el silencio absoluto que se había instalado en la sala. Eduardo, mi hijo el abogado, se puso pálido. Tan pálido que por un momento pensé que iba a desmayarse allí mismo, frente a su esposa, frente a sus hijos, frente a todos. Abuela, continuó Cristiano, su voz ahora más firme, más segura. Estos son los documentos reales. Los que el abuelo José firmó 3 días antes de morir. Aquí dice que te dejó $400,000 en efectivo, 3 propiedades en el centro de la ciudad y las acciones de su negocio. Mis otros nietos miraban la escena sin entender completamente qué estaba pasando. Los más pequeños seguían comiendo postre, ajenos al terremoto que se acababa de desatar en esa mesa. Pero los adultos... los adultos sabían exactamente lo que significaba cada palabra que Cristiano estaba diciendo. Lucía intentó sonreír. Fue la sonrisa más falsa que he visto en mi vida. Cristiano, cariño, no sé dónde encontraste esos papeles, pero claramente hay un error. Tu abuelo no dejó nada. Solo deudas. Tu abuela lo sabe mejor que nadie. ¿Un error?, preguntó Cristiano, y sacó otro documento. Entonces esto también es un error, ¿verdad, mamá? La escritura de tu casa a nombre de papá, comprada exactamente 2 meses después de que el abuelo muriera. Valor, $150,000. Pago en efectivo. El silencio se volvió ensordecedor. Eduardo se aclaró la garganta. Mi hijo, el abogado exitoso, el que siempre tuvo respuesta para todo, no podía articular una sola palabra. Su esposa Renata lo miraba confundida, esperando que le explicara, que desmintiera, que hiciera algo. Pero Eduardo solo miraba los documentos sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. Y tío Eduardo, continuó Cristiano, ahora con una carpeta completa en sus manos, tú compraste un departamento en la costa. $120,000. También en efectivo. 3 meses después de la muerte del abuelo. Yo permanecí sentada, quieta, con las manos sobre mi regazo. Todos me miraban esperando una reacción. Lágrimas, gritos, histeria, algo. Pero yo solo observaba. Porque la verdad es que yo ya sabía todo esto. Había pasado 3 meses descubriendo cada detalle, cada mentira, cada traición. Y había decidido que este momento, esta cena de Navidad, sería el escenario perfecto para que la verdad saliera a la luz. No por mi voz, sino por la voz de alguien a quien ellos nunca esperarían, su propio hijo, su propio sobrino. Abuela, dijo Cristiano, y ahora su voz temblaba un poco, ¿tú sabías algo de esto? Miré a mi nieto. Este muchacho valiente que había venido a mi casa hace 3 meses, llorando, con esos mismos documentos en sus manos, diciendo que había encontrado todo por accidente en el escritorio de su padre. Este muchacho que me preguntó si yo sabía que había sido robada. Este muchacho que, cuando le conté que acababa de descubrirlo, me abrazó y lloró conmigo durante horas. No, querido, mentí suavemente, sosteniendo su mirada. No sabía nada. Pero en mis ojos, Cristiano pudo ver la verdad. Y entendió que esto era parte del plan. Que yo necesitaba que todos pensaran que estaba descubriendo esto en ese mismo momento, junto con ellos, para que el impacto fuera aún mayor. Lucía se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Mamá, no le hagas caso. Este muchacho está confundido. Probablemente encontró papeles viejos que no significan nada. Papeles viejos. Cristiano soltó una risa amarga. Mamá, tengo las copias certificadas del registro público. Tengo los extractos bancarios de la cuenta que el abuelo dejó.
Tengo todo. Eduardo finalmente habló. Cristiano, no entiendes la situación completa. Hubo gastos. El funeral, las deudas, los gastos de $400,000, interrumpió Cristiano. El funeral costó $8,000. Lo sé porque también encontré esas facturas. ¿Dónde están los otros $392,000, tío Eduardo? Mi hijo no respondió. Solo miraba su plato, como si quisiera desaparecer dentro de él. Renata, la esposa de Eduardo, se volteó hacia su marido. Eduardo, ¿de qué está hablando? ¿Qué es todo esto? Pero Eduardo no podía mirarla a los ojos. Yo seguía sentada, observando. Parte de mí quería gritar, quería volcar la mesa, quería exigir respuestas. Pero otra parte de mí, la parte que había pasado 12 años viviendo con $150 al mes de pensión, la parte que había tenido que pedir prestado para comprar medicinas, la parte que había sido tratada como una carga por sus propios hijos, esa parte quería ver cómo se desenvolvía esto. Quería ver cómo se retorcían, cómo buscaban excusas, cómo la verdad los aplastaba lentamente. Abuela, dijo Cristiano, y se arrodilló junto a mi silla, tomando mi mano entre las suyas. Lo siento mucho. Siento que hayas tenido que vivir así todos estos años. Siento no haberlo descubierto antes. Apreté su mano. Este muchacho hermoso que había sido mi salvación sin siquiera saberlo. Lucía intentó recuperar el control. Mamá, esto es un malentendido. Podemos explicártelo todo. Nosotros tomamos decisiones que pensamos que eran mejores para ti, para la familia. Mejores para mí. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Esconder que mi marido me dejó una herencia fue mejor para mí, Lucía. Mi hija palideció. Dejarme vivir en ese apartamento de 2 habitaciones mientras ustedes compraban casas con mi dinero fue mejor para mí. Eduardo bajó la cabeza. Verme contar monedas para comprar pan mientras ustedes viajaban a Europa fue mejor para mí. Nadie respondió. El resto de los invitados, los yernos, las nueras, los nietos mayores, todos miraban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Algunos habían dejado de comer. Otros se habían levantado de la mesa, incrédulos. Cristiano puso otro documento frente a mí. Abuela, este es el testamento falso. El que ellos presentaron al juzgado. Mira la firma. No es la del abuelo. Tomé el papel con manos temblorosas. No porque estuviera descubriendo esto ahora, sino porque verlo impreso, oficial, con sellos del juzgado, hacía que la traición fuera aún más real. Mi propia hija. Mi propio hijo. Habían falsificado la firma de su padre muerto para robarme. Eduardo es abogado, dijo Cristiano mirando a su tío. Él sabía cómo hacer esto. Sabía cómo presentar documentos falsos. Sabía exactamente qué hacer para que nadie sospechara. Eduardo explotó. No tienes derecho a acusarme de nada. Eres solo un niño que no entiende cómo funciona el mundo. Entiendo perfectamente cómo funciona, respondió Cristiano con calma. Entiendo que tú y mamá robaron a su propia madre. Eso entiendo perfectamente. Lucía comenzó a llorar. Lágrimas dramáticas que conocía bien. Las mismas lágrimas que usaba cuando quería manipular una situación. Mamá, por favor, tienes que entender. Pensamos que eras muy mayor para manejar tanto dinero. Pensaron que era muy mayor. Mi voz salió fría, controlada. O pensaron que era muy tonta para darme cuenta. Silencio. Porque yo no soy tonta, Lucía. Nunca lo fui. Mi hija me miró con verdadero miedo en los ojos por primera vez en 12 años. Y en ese momento, todos en esa mesa supieron que algo había cambiado. Que la madre sumisa, la abuela complaciente, la viuda resignada que ellos conocían, ya no existía más. 12 años atrás, yo era otra mujer. Recuerdo perfectamente el día que José murió. Era un martes de marzo, uno de esos días grises donde el cielo parece estar a punto de llorar pero nunca lo hace. Él había salido temprano esa mañana, como siempre, con su termo de café y esa sonrisa que me había enamorado 42 años atrás. Me besó en la frente y me dijo que volvería para el almuerzo. Nunca volvió. El infarto lo alcanzó en su oficina,
entre papeles y proyectos, rodeado de esos planos de construcción que tanto amaba. Me llamaron desde el hospital, pero para cuando llegué, ya era tarde. Mi José, mi compañero, mi vida entera, se había ido sin darme tiempo ni siquiera para despedirme. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas, trámites y gente entrando y saliendo de mi casa. Lucía tomó control de todo inmediatamente. Recuerdo que pensé que era porque quería ayudarme, porque sabía que yo estaba destrozada, incapaz de tomar decisiones. Mi hija organizó el funeral, contactó a la funeraria, llamó a los familiares. Eduardo, mi hijo el abogado, se encargó de los papeles legales. No te preocupes por nada, mamá, me decía Lucía mientras me traía té y pastillas para dormir. Nosotros nos encargamos de todo. Tú solo descansa. Y yo descansé. Descansé porque confiaba en ellos. Porque eran mis hijos. Porque nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que eran capaces de lo que hicieron. Una semana después del funeral, Eduardo vino a verme con un sobremanila. Su rostro era serio, profesional, el mismo que usaba con sus clientes. Se sentó frente a mí en la sala, en el mismo sofá donde José solía leer el periódico los domingos. Mamá, tenemos que hablar sobre la situación financiera, dijo con voz grave. Yo lo miré sin entender. ¿Qué situación? Papá dejó deudas. Muchas deudas. Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. ¿Deudas? ¿Qué tipo de deudas? Eduardo sacó papeles del sobre. Documentos que yo no entendía, con números y términos legales que me mareaban. Préstamos del negocio. Inversiones que salieron mal. La casa tiene una hipoteca que no sabíamos. Son casi $300,000 en total. $300,000. La cifra me sonó imposible, astronómica. José siempre había sido cuidadoso con el dinero. Trabajador. Responsable. ¿Cómo era posible que hubiera dejado semejante desastre? Pero, la casa, el negocio. Tartamudeé. Todo tendrá que venderse para pagar las deudas. Mamá. Lo siento. Yo haré todo lo posible por salvaguardar algo, pero la situación es complicada. Lucía estaba sentada a mi lado, sosteniéndome la mano. Es terrible, mamá. Papá nunca nos contó nada. Debió estar muy estresado, muy preocupado. Quizás por eso. No terminó la frase, pero entendí lo que insinuaba. Quizás por eso le dio el infarto. Por la presión, por las deudas, por el peso de todo ese desastre financiero. ¿Qué voy a hacer?, pregunté, y mi voz sonó pequeña, asustada. ¿Dónde voy a vivir? No te preocupes, dijo Eduardo. Encontraremos un apartamento pequeño para ti. Algo modesto que puedas pagar con la pensión. Nosotros te ayudaremos con lo que podamos. Y así fue como pasé de ser la esposa de un empresario exitoso a ser una viuda pobre en cuestión de semanas. La casa donde había criado a mis hijos, donde había vivido los mejores años de mi vida, fue vendida. Los muebles, rematados. Los recuerdos, empacados en cajas que terminaron en un depósito porque el apartamento nuevo era demasiado pequeño para todo. El apartamento que Eduardo encontró para mí estaba en un edificio viejo en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones diminutas, una cocina donde apenas cabía una persona, un baño con azulejos agrietados. Las ventanas daban a un callejón oscuro donde los gatos peleaban por la basura cada noche. Es temporal, mamá, me aseguró Lucía mientras me ayudaba a desempacar. Hasta que mejore la situación. Pero la situación nunca mejoró. Los primeros meses fueron los más difíciles. Despertar cada mañana y recordar que José no estaba. Que nunca volvería a estar. Que todo lo que habíamos construido juntos había desaparecido, supuestamente consumido por deudas que yo nunca vi, que nunca entendí. La pensión que recibía era de $150 al mes. Tenía que elegir entre comprar medicinas o comprar comida. Entre pagar la luz o pagar el agua. Aprendí a vivir con lo mínimo. A estirar cada dólar hasta que no daba más. Mis hijos venían a visitarme, pero cada vez con menos frecuencia. Lucía llegaba una vez al mes, siempre apurada, siempre con prisa. Me traía algunas compras, me daba algo de dinero, pero nunca se quedaba más de una hora. Tengo tanto trabajo, mamá. La empresa está creciendo mucho. Es un caos, decía mientras revisaba su teléfono constantemente.
Eduardo era aún peor. Venía cada 2 o 3 meses, siempre con excusas. Casos importantes, viajes de negocios, compromisos ineludibles. Cuando venía, miraba el apartamento con una mezcla de lástima y disgusto, como si mi pobreza fuera algo contagioso. Los nietos tampoco venían. Estaban ocupados con el colegio, con sus actividades, con sus vidas. Yo era solo la abuela pobre que vivía en ese edificio feo del otro lado de la ciudad. La que no tenía nada interesante que ofrecer, ningún regalo caro que dar. Excepto Cristiano. Cristiano siempre fue diferente. Desde pequeño, era el que se quedaba conmigo cuando los demás niños se aburrían. El que me preguntaba cosas sobre mi vida, sobre el abuelo, sobre cómo eran las cosas antes. El que parecía realmente interesado en conocerme, no solo en visitarme por obligación. Cuando cumplió 15 años y pudo tomar el autobús solo, empezó a venir a verme cada semana. Llegaba los sábados por la tarde, con su mochila llena de libros y su sonrisa tímida. «Hola, abuela. ¿Tienes tiempo para mí?» Siempre tenía tiempo para él. Nos sentábamos en mi pequeña sala y hablábamos durante horas. Sobre todo y sobre nada. Sobre sus sueños de estudiar arquitectura como el abuelo. Sobre sus problemas en la escuela. Sobre las peleas con su madre. «Mamá está muy estresada últimamente», me contaba. Siempre está hablando de dinero, de inversiones, de propiedades. Como si nada más importara. Yo asentía, guardándome mis propios pensamientos. Porque había notado lo mismo. Lucía había cambiado en esos años. Se había vuelto más dura, más fría. Usaba ropa cara, manejaba un auto nuevo cada año, hablaba de viajes a lugares exóticos. Y yo, su madre, seguía viviendo con $150 al mes. A veces me preguntaba cómo era posible. Si las deudas de José habían sido tan devastadoras, ¿cómo podían mis hijos vivir tan bien? Eduardo tenía un bufete exitoso, sí, pero había empezado de cero después de la muerte de su padre. Lucía trabajaba en marketing, un trabajo decente pero no extraordinario. ¿De dónde salía tanto dinero? Pero siempre ahuyentaba esas dudas. No quería ser esa madre resentida, envidiosa del éxito de sus hijos. Me decía a mí misma que ellos habían trabajado duro, que se lo merecían, que yo debía estar orgullosa. Pasaron los años. 5, 6, 7. Yo envejecía en ese apartamento pequeño, mi salud deteriorándose lentamente. Desarrollé artritis en las manos. Mis rodillas empezaron a fallar. Necesitaba medicinas cada vez más caras que apenas podía pagar. En mi cumpleaños 70, Lucía organizó una pequeña cena en su casa. Una casa enorme en un barrio residencial exclusivo, con jardín, piscina y una cocina más grande que todo mi apartamento. Me recogió en su auto, un sedán negro último modelo que olía a cuero nuevo y perfume caro. ¿Te gusta la casa, mamá?, preguntó mientras me mostraba cada habitación con orgullo. Es hermosa, respondí, y era verdad. Era hermosa. Y cada rincón de esa belleza me recordaba lo pequeño y triste que era mi propio hogar. Durante la cena, escuché sin querer una conversación entre Lucía y Eduardo. Estaban en la terraza, pensando que yo no podía oírlos desde la sala. ¿Ya terminaste con los papeles de la propiedad en el centro?, preguntó Eduardo. Sí, la escritura está lista. Fue una buena inversión. El valor ya subió 30%. Deberíamos considerar comprar otra. El mercado está perfecto. ¿Con qué dinero? Ya usamos casi todo. ¿Queda algo? Podríamos. Se callaron cuando me vieron acercarme a la puerta de vidrio. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Lucía con una sonrisa demasiado brillante. Sí, solo buscaba el baño, mentí. Pero esa noche no pude dormir. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza. Propiedades. Inversiones. Ya usamos casi todo. ¿Qué habían usado? ¿De qué dinero hablaban? Traté de convencerme de que no era nada, que estaba interpretando mal, que mi mente cansada estaba creando problemas donde no los había. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y 3 años después, esa semilla crecería hasta convertirse en un árbol de verdades amargas que lo cambiaría todo. 3 meses antes de esa cena de Navidad, yo estaba limpiando mi pequeño apartamento cuando encontré una caja vieja bajo mi cama.
Era una de esas cajas de zapatos que había guardado hacía años, llena de papeles que nunca tuve el valor de revisar después de la muerte de José. Facturas viejas, recibos, tarjetas que él me había escrito. Cada papel era un recuerdo que dolía tocar. Pero ese día, por alguna razón que aún no comprendo del todo, decidí que era momento de enfrentar el pasado. Entre las cartas amarillentas y las fotografías descoloridas, encontré un sobre blanco que no recordaba haber visto antes. Estaba sellado, con mi nombre escrito en la letra de José. Para Carmen, por si algo me pasa. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había una carta corta, escrita 3 semanas antes de su muerte. Mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que todo está en orden. Hablé con el abogado Alonso Ortega esta semana y dejé todo preparado. La casa, el negocio, los ahorros, todo es tuyo. Son $400,000 en el banco, más las 3 propiedades del centro y las acciones de la empresa. No dejes que nadie te diga lo contrario. Los papeles están en la caja fuerte de mi oficina. El código es tu fecha de cumpleaños. Te amo, y perdón por no haber sido mejor en demostrártelo cada día. Leí la carta 3 veces. 4. 5. Las palabras no cambiaban, pero mi realidad sí. $400,000. 3 propiedades. Acciones de una empresa. Eduardo me había dicho que José solo dejó deudas. $300,000 en deudas. Me había mostrado papeles, documentos legales con su firma, con sellos oficiales. Yo le había creído porque era mi hijo, porque era abogado, porque no tenía razón alguna para desconfiar. Pero José nunca mentiría en una carta. No en sus últimas palabras para mí. Me senté en el borde de la cama, la carta todavía en mis manos, y por primera vez en 12 años, permití que una pregunta terrible atravesara mi mente. ¿Me habían robado mis propios hijos? No podía respirar. El apartamento pequeño se sentía aún más sofocante. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Me levanté, caminé hasta la ventana, miré el callejón sucio donde había vivido más de una década. Una década en la pobreza mientras mis hijos compraban casas, autos nuevos, viajaban por el mundo. Con mi dinero. Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. En su lugar, sentí algo más frío, más profundo. Una claridad terrible que cortaba como hielo. Necesitaba saber la verdad. Al día siguiente, tomé 3 autobuses hasta llegar al centro de la ciudad. Mis rodillas me dolían con cada paso, pero no me detuve. Encontré la oficina del abogado Alonso Ortega en un edificio antiguo pero elegante. La recepcionista me miró con curiosidad cuando di mi nombre. ¿Tiene cita con el señor Ortega? No, pero dígale que soy Carmen Márquez, la viuda de José Márquez. Algo cambió en su expresión. Un momento, por favor. 5 minutos después estaba sentada frente al abogado Ortega, un hombre de unos 65 años con lentes gruesos y una expresión de genuina sorpresa. Señora Márquez, dijo, y había algo en su voz que no pude identificar de inmediato. No esperaba verla aquí. Pensé que, bueno, después de hace 12 años, asumí que había decidido no contactarme. ¿Decidido no contactarlo?, pregunté, confundida. Yo nunca supe de su existencia hasta ayer. Ahora fue su turno de verse confundido. Pero su hijo Eduardo vino aquí 2 semanas después del funeral de su esposo. Me dijo que usted prefería que él manejara todos los asuntos legales, que estaba muy afectada para tratar con estos temas. El hielo en mi pecho se expandió. ¿Qué asuntos legales? El abogado Ortega se quitó los lentes y me miró directamente. Señora Márquez, su esposo dejó un testamento muy claro. Todo para usted. $400,000 en efectivo, 3 propiedades comerciales en el centro y el 50% de las acciones de su empresa de construcción. Yo preparé todos los documentos personalmente. ¿Y qué pasó con esos documentos? Su hijo Eduardo me dijo que se encargaría de todo el proceso legal. Me pidió copias de todos los papeles. Yo se los di, asumiendo que actuaba en su nombre, con su consentimiento. Mi voz salió apenas como un susurro. ¿Usted tiene copias de esos documentos todavía? Por supuesto. Guardo todos mis archivos por 20 años. Necesito verlos. Necesito copias de todo. El abogado Ortega se levantó de su silla.
Señora Márquez, me está diciendo que usted nunca recibió su herencia. No pude responder. Solo asentí con la cabeza mientras las lágrimas finalmente comenzaban a caer. 40 minutos después salí de esa oficina con una carpeta llena de documentos. El testamento original de José con su firma auténtica. Las escrituras de las propiedades que debían estar a mi nombre. Los certificados de las acciones. Los extractos bancarios que mostraban los $400,000 depositados en una cuenta que nunca supe que existía. Y lo más devastador de todo, un documento que Eduardo había presentado al juzgado. Un testamento falso donde José supuestamente dejaba todo a repartir equitativamente entre sus herederos directos debido a deudas significativas que debían saldarse. La firma era tan parecida a la de José que casi engañaba. Casi. Pero yo había visto su escritura miles de veces en 42 años de matrimonio. Conocía cada curva de su letra, cada ángulo de su rúbrica. Esa no era su firma. Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo durante horas. Pasé frente a las 3 propiedades que debían ser mías. Una era una tienda de ropa. Otra, un restaurante pequeño pero popular. La tercera, oficinas que alquilaban a diferentes negocios. Todas generando ingresos. Todas robadas de mí. Me senté en una banca del Parque Central mientras el sol comenzaba a ocultarse. A mi alrededor, la gente vivía sus vidas normales. Familias con niños. Parejas jóvenes. Ancianos alimentando palomas. Y yo, sentada allí con una carpeta que probaba que mis hijos me habían destruido la vida deliberadamente. No podía ir a la policía todavía. Eduardo era abogado, conocía a jueces, tenía conexiones. Si lo acusaba sin preparación, encontraría la manera de manipular la situación, de hacer que todo pareciera un malentendido, de pintarme como una anciana confundida. Necesitaba un plan. Necesitaba más pruebas. Necesitaba ser inteligente. Esa noche, en mi apartamento pequeño y frío, saqué todos los papeles que el abogado Ortega me había dado y los estudié uno por uno. Tomé notas. Hice una línea de tiempo. Calculé fechas. La casa de Lucía había sido comprada 2 meses después de la muerte de José. Precio, $150,000. Pago en efectivo. El departamento de Eduardo en la costa, 3 meses después. $120,000. También en efectivo. Las propiedades que debían ser mías habían sido transferidas a una empresa fantasma que luego las vendió a diferentes compradores. Todos los papeles firmados por Eduardo como representante legal de la sucesión. Mi hijo había usado sus conocimientos legales para robarme. Había falsificado documentos, había mentido a un juez, había construido toda una estructura de fraude para quitarme lo que mi esposo había trabajado toda su vida para dejarme. Y Lucía había sido cómplice. Sabía perfectamente de dónde había salido el dinero para su casa nueva, sus autos, sus viajes. Me había visto vivir en la miseria durante 12 años y nunca dijo nada. Me senté en el sofá viejo de mi sala, con todos esos papeles esparcidos a mi alrededor, y sentí algo que no había sentido en más de una década. No era solo dolor. No era solo rabia. Era determinación. Ellos pensaron que yo era débil. Pensaron que era tonta. Pensaron que podían manipularme, robarme y salirse con la suya porque yo era solo una vieja sin recursos, sin poder, sin voz. Se equivocaron. Esa noche no dormí. Me quedé despierta planeando cada paso de lo que vendría después. Y por primera vez desde la muerte de José, sonreí. Porque yo también tenía un plan. Y ellos no tenían idea de lo que se les venía encima. A la mañana siguiente, llamé al abogado Ortega y le pedí una reunión urgente. Esta vez llegué con un cuaderno lleno de preguntas y una claridad mental que no había tenido en años. Necesito recuperar lo que es mío, le dije sin rodeos. Pero necesito hacerlo de la manera correcta. No puedo simplemente acusar a mis hijos sin tener todo absolutamente documentado. El abogado Ortega me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Señora Márquez, lo que su hijo hizo es fraude. Falsificación de documentos. Esto podría llevarlo a prisión. Lo sé, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Pero antes de ir a las autoridades, necesito entender exactamente qué hicieron, cómo lo hicieron, y dónde está cada centavo de mi dinero ahora. Eso va a requerir investigación. Quizás un detective privado.
¿Conoce alguno? Me dio el contacto de un investigador llamado José Ruiz. Un hombre de unos 50 años, ex policía, con experiencia en casos de fraude familiar. Nos reunimos esa misma tarde en una cafetería discreta del centro. Señora Márquez, dijo después de escuchar mi historia completa, casos como este son más comunes de lo que la gente piensa. Hijos que roban a padres ancianos, especialmente cuando hay herencias de por medio. Pero raramente las víctimas tienen el valor de hacer algo al respecto. Yo no quiero solo recuperar mi dinero, le dije, sorprendiéndome a mí misma con la frialdad de mis propias palabras. Quiero que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. Quiero que todos sepan la verdad. José Ruiz asintió. Entonces necesitamos construir un caso impecable. Voy a rastrear cada transacción, cada propiedad, cada movimiento financiero que hayan hecho desde la muerte de su esposo. Pero esto tomará tiempo. Y dinero. Miré los pocos billetes que tenía en mi cartera. Apenas suficiente para la comida de la semana. No tengo mucho. Lo sé. Por eso voy a hacer esto por un pago mínimo ahora, y el resto cuando recupere su herencia. Llámelo inversión en la justicia. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una doble existencia. Por fuera, seguía siendo Carmen, la abuela pobre que vivía de una pensión miserable. Pero por dentro, me había transformado en algo diferente. Una mujer con una misión. José Ruiz trabajaba rápido. Cada pocos días me entregaba nuevos informes, nuevas pruebas, fotografías de las propiedades que mis hijos habían comprado, documentos bancarios obtenidos de fuentes que él nunca explicaba del todo, registros de transferencias de dinero. Su hijo Eduardo es inteligente, me dijo una tarde mientras revisábamos los papeles en mi pequeña sala. Pero dejó rastros. Siempre dejan rastros. Mire esto. Me mostró extractos bancarios de una cuenta a nombre de una empresa llamada Construcciones MJ. Las iniciales de José. Eduardo había creado una empresa fantasma usando el nombre de su padre muerto. Esta cuenta recibió los $400,000 3 días después de que su esposo muriera. Luego, el dinero se dividió en varias transferencias. 150,000 a una cuenta que luego compró la casa de Lucía. 120,000 que se usaron para el departamento de Eduardo. El resto se invirtió en las 3 propiedades comerciales que debían ser suyas. Y esas propiedades están ahora bajo una estructura legal compleja. Diferentes empresas, diferentes nombres. Pero todas llevan a sus hijos. Las rentas que generan van directo a sus cuentas personales. Hice los cálculos mentalmente. 12 años de rentas de 3 propiedades comerciales en el centro de la ciudad. Tenían que ser cientos de miles de dólares adicionales. ¿Cuánto han ganado en total?, pregunté. José revisó sus notas. Conservadoramente, entre las rentas y la apreciación del valor de las propiedades, yo diría que cerca de $700,000. $700,000. Mientras yo contaba monedas para comprar pan. Pero la rabia que sentí en ese momento no era caliente ni explosiva. Era fría, calculada. Los observé durante semanas sin que ellos lo supieran. Cuando Lucía venía a visitarme con su ropa cara y sus uñas perfectamente arregladas, yo sonreía y aceptaba los $50 que me daba como limosna. Cuando Eduardo llamaba con sus excusas de siempre para no venir a verme, yo le decía que no se preocupara, que entendía que estaba ocupado. Pero por dentro, cada interacción se grababa en mi memoria como evidencia de su traición. José Ruiz me enseñó algo crucial. En casos de fraude familiar, lo que más duele no es perder el dinero. Es la traición. Y esa traición necesita ser expuesta públicamente para que la justicia sea completa. Tenía razón. Yo no solo quería recuperar mi herencia. Quería que sus esposas supieran. Que sus hijos supieran. Que sus amigos, sus vecinos, sus colegas supieran qué clase de personas eran realmente. ¿Cuándo confrontamos?, preguntó José después de 6 semanas de investigación. Todavía no, respondí. Necesito el momento perfecto. Un momento donde no puedan escapar, donde no puedan negar, donde todos los que importan estén presentes para ver su verdadero rostro. Fue entonces cuando recordé que se acercaba la Navidad. Lucía siempre organizaba una cena grande, invitaba a toda la familia. Era su momento de mostrar su casa hermosa, su vida perfecta,
su generosidad como anfitriona. La cena de Navidad, dije en voz alta. Ahí es donde lo haremos. Pero necesitaba algo más. Necesitaba un aliado dentro de la familia. Alguien que pudiera ayudarme sin levantar sospechas. Fue entonces cuando Cristiano vino a visitarme un sábado por la tarde, como siempre hacía. Mi nieto de 18 años, el único que realmente se preocupaba por mí. Se sentó en el sofá y noté que traía algo escondido en su mochila. Abuela, dijo con voz temblorosa, necesito mostrarte algo. Encontré esto en el escritorio de mi padre y no sé qué hacer. Sacó una carpeta. Dentro había documentos que reconocí de inmediato. Copias del testamento falso. Extractos bancarios. Escrituras de propiedades. Estaba buscando un cable para mi computadora en su oficina y encontré esta carpeta en un cajón con llave. La cerradura estaba rota. Abuela, estos papeles dicen que el abuelo te dejó mucho dinero. ¿Tú sabías esto? Miré a mi nieto. Este muchacho honesto que había descubierto por accidente lo mismo que yo había tardado semanas en investigar. Y en ese momento, tomé una decisión. Sí, Cristiano. Sé todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Tú has estado viviendo así todos estos años y ellos tienen tanto. Lo abracé mientras lloraba. Este niño que todavía creía en la bondad, en la familia, en la justicia. Y le conté todo. El testamento real, la investigación, el plan. Necesito tu ayuda, le dije finalmente. Necesito que en la cena de Navidad, cuando todos estén presentes, tú seas quien haga la primera pregunta. Quien ponga los documentos sobre la mesa. Ellos no esperarán que venga de ti. Cristiano se limpió las lágrimas. ¿Qué quieres que haga exactamente? Le expliqué cada detalle del plan. Cómo debía llegar con los documentos escondidos en su mochila. Cómo debía esperar hasta que todos estuvieran sentados, cómodos, confiados. Y entonces hacer la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Cuántas propiedades compraste con la herencia de $400,000 que tu marido dejó? Practicamos la escena varias veces. Cristiano estaba nervioso pero decidido. Esto va a destruir a mi madre, dijo en un momento. Tu madre se destruyó a sí misma el día que decidió robarme, respondí. En las semanas siguientes, continué con mi actuación de abuela ignorante y pobre. Acepté la invitación de Lucía para la cena de Navidad con una sonrisa agradecida. Le dije que no podía llevar nada porque no tenía dinero, y ella respondió con esa condescendencia que ahora reconocía como crueldad disfrazada. No te preocupes, mamá. Tú solo ven y disfruta. Mientras tanto, el abogado Ortega preparaba todos los documentos legales. Demandas contra Eduardo y Lucía por fraude, falsificación y apropiación indebida. Órdenes judiciales para congelar sus cuentas y embargar las propiedades compradas con mi dinero. Todo listo para presentarse el día después de Navidad. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Ortega días antes de la cena. Una vez que comience, no hay vuelta atrás. Sus hijos podrían ir a prisión. Pensé en los 12 años viviendo en ese apartamento horrible. En las noches sin calefacción. En las medicinas que no pude comprar. En la humillación de depender de limosnas de personas que me habían robado. Estoy completamente segura. La noche antes de Navidad, no pude dormir. Revisé cada documento una vez más. Cada prueba, cada línea de evidencia. Todo estaba perfecto. Me miré en el espejo del baño. Una mujer de 70 años me devolvió la mirada. Arrugas profundas, cabello gris, manos temblorosas por la artritis. Pero en mis ojos había algo nuevo. Algo que no había estado allí en 12 años. Poder. Mañana, pensé, todo cambia. Mañana recupero no solo mi dinero, sino mi dignidad. Mi vida. Mi voz. La mañana de Navidad amaneció fría y clara. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no fue por insomnio o por dolor en las articulaciones. Fue por anticipación. Me duché con cuidado, dejando que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Me vestí con la ropa más decente que tenía, un vestido gris que había comprado en una tienda de segunda mano años atrás. Nada elegante, nada que llamara la atención. Quería verme exactamente como lo que ellos pensaban que era, una anciana pobre, inofensiva, derrotada.
Llamé a Cristiano a las 9 de la mañana. ¿Estás listo?, pregunté. Estoy aterrado, abuela. Pero sí, estoy listo. ¿Tienes los documentos? Todos. Los guardé en mi mochila como dijiste. Mamá piensa que son libros para leer después de la cena. Perfecto. Recuerda, espera mi señal. Cuando yo toque mi collar 3 veces, ahí es cuando empiezas. Lo sé. Lo hemos practicado 100 veces. Cristiano, dije, y mi voz se suavizó. Gracias. No sabes lo que significa para mí tener a alguien de mi lado. Eres mi abuela. Siempre voy a estar de tu lado. Lo que te hicieron es imperdonable. Después de colgar, me senté en mi pequeña sala y revisé mentalmente cada paso del plan una vez más. José Ruiz me había entregado la última actualización de su investigación 2 días antes. Teníamos todo: movimientos bancarios, escrituras, transferencias, correos electrónicos entre Eduardo y Lucía donde discutían cómo manejar la situación de mamá, como si yo fuera un problema que resolver y no una persona a quien habían destruido. El abogado Ortega tenía todos los documentos legales preparados. Mañana, 26 de diciembre, presentaríamos las demandas. Pero primero necesitaba esto. Necesitaba que la verdad saliera a la luz frente a toda la familia. Necesitaba que todos supieran quiénes eran realmente Eduardo y Lucía. A las 4 de la tarde, Lucía me recogió en su auto. Llegó 15 minutos tarde, como siempre, hablando por teléfono sobre algún negocio cuando entré al coche. Hola, mamá, dijo cubriendo el teléfono con la mano. Dame un segundo. Me senté en silencio mientras ella terminaba su conversación sobre inversiones y propiedades. Cada palabra era un recordatorio de lo que me habían quitado. Pero mantuve mi rostro neutral, mi expresión de abuela complaciente. Perdón por eso, dijo finalmente mientras arrancaba. El trabajo nunca termina, ya sabes. No te preocupes, hija. Sé que estás muy ocupada. La cena va a estar increíble. Contraté un catering. Pavó, jamón, 3 tipos de ensaladas. Y el postre es de esa pastelería francesa que tanto te gustaba. ¿Qué tanto me gustaba? Como si alguna vez en los últimos 12 años hubiera podido pagar algo de esa pastelería. Suena maravilloso, dije suavemente. Y va a venir toda la familia. Eduardo con Renata y los niños. Mis suegros. Algunos primos. Será como en los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Cuando José estaba vivo. Cuando yo era respetada, valorada, amada. Antes de que ellos decidieran que mi vida valía menos que su codicia. Llegamos a su casa y el contraste con mi apartamento era obsceno. Luces navideñas por todas partes, decoraciones caras, un árbol enorme en la sala con regalos perfectamente envueltos debajo. Todo pagado con mi dinero. Ve a sentarte, mamá. Ponte cómoda, dijo Lucía mientras desaparecía en la cocina. Me senté en la sala, observando cada detalle. El sofá de cuero italiano. La televisión gigante en la pared. Las pinturas que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en comida en un año. Todo robado de mí. Los invitados empezaron a llegar. Eduardo con su familia, sonriendo, abrazándome con esa falsedad que ahora veía tan claramente. Sus hijos, mis nietos, me saludaron con cortesía distante. Solo Cristiano me abrazó de verdad, susurrando en mi oído: «Estoy aquí, abuela». Llegaron los primos, los suegros, los amigos cercanos de la familia. La casa se llenó de ruido, risas, conversaciones superficiales sobre vacaciones y negocios. Y yo me senté en mi rincón, observando, esperando. Durante el aperitivo, escuché a Eduardo hablando con un primo sobre su nuevo auto. Es el modelo del año. Lo compré en efectivo. Excelente inversión. Inversión. Mi dinero convertido en su juguete. Lucía mostraba a las otras mujeres fotografías de su último viaje a Europa. París, Roma, Barcelona. 2 semanas de lujo mientras yo medía cuántas pastillas podía tomar al día para que me alcanzaran hasta fin de mes. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie quiso saber de mi vida. Yo era solo un adorno obligatorio en su celebración, la madre pobre a quien tenían que invitar por apariencia. Finalmente, nos sentamos a cenar. Lucía había preparado la mesa con mantelería blanca, vajilla fina, copas de cristal.
Todo perfecto, todo elegante. Me asignaron un lugar en la cabecera, una posición de honor que era pura ironía. La comida se sirvió y el ruido de conversaciones llenó el comedor. Todos comiendo, bebiendo, celebrando. Eduardo hizo un brindis por la familia, por la unión, por las bendiciones del año. Las palabras me dieron náuseas. Esperé. Comí lentamente, observando el momento perfecto. Todos estaban relajados ahora, cómodos, con algunas copas de vino encima. Sus defensas bajas. Eduardo reía de algún chiste. Lucía se veía radiante, la anfitriona perfecta. Miré a Cristiano al otro lado de la mesa. Él me miró de vuelta, con la pregunta clara en sus ojos. Ahora. Toqué mi collar. Una vez. 2 veces. 3 veces. Cristiano tragó saliva, dejó su tenedor en el plato y se puso de pie lentamente. El movimiento captó la atención de algunos. Lucía lo miró con curiosidad. Cristiano, ¿qué pasa, cariño?, preguntó. Mi nieto respiró profundo. Pude ver sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaba su mochila que estaba en el piso junto a su silla. Toda la mesa lo observaba ahora. Tengo una pregunta para la abuela, dijo, y su voz salió más firme de lo que esperaba. Una pregunta. Lucía sonrió, confundida. Bueno, adelante. Cristiano sacó la carpeta de su mochila. La puso sobre la mesa, pero aún no la abrió. Me miró una última vez. Yo asentí casi imperceptiblemente. Abuela, dijo en voz alta y clara, y ahora todos en la mesa estaban completamente en silencio. ¿Cuántas propiedades compraste con la herencia de $400,000 que el abuelo José te dejó? El silencio que siguió fue absoluto. Como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en la realidad. Nadie se movía. Nadie respiraba. Eduardo se había quedado congelado con el tenedor a medio camino de su boca. Lucía palideció instantáneamente, su mano apretando la copa de vino con tanta fuerza que pensé que se rompería. ¿De qué estás hablando, querido?, pregunté con voz suave, siguiendo el guión que habíamos practicado. Cristiano abrió la carpeta. Sacó el primer documento, el testamento original de José, y lo puso sobre el mantel blanco para que todos pudieran verlo. Estoy hablando de esto, abuela. El testamento del abuelo. El real. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Alguien dejó caer un cubierto. El sonido del metal contra el plato fue ensordecedor en el silencio. Eduardo intentó hablar. Cristiano, no sé dónde conseguiste eso, pero... Lo conseguí de tu escritorio, papá, interrumpió Cristiano, y ahora había acero en su voz. Del cajón con llave. El que pensabas que nadie más podía abrir. Renata, la esposa de Eduardo, miró a su marido con una confusión que rápidamente se transformaba en algo más oscuro. Eduardo, ¿de qué está hablando? Pero Eduardo no podía responder. Solo miraba los documentos sobre la mesa como si fueran víboras. Cristiano continuó, sacando más papeles de la carpeta. Aquí están los extractos bancarios. $400,000 depositados en una cuenta 3 días después de que murió el abuelo. Y aquí puso otro documento, las transferencias. 150,000 a una cuenta que luego compró esta casa, mamá. Lucía se puso de pie bruscamente. Esto es absurdo. No sé qué juego estás jugando, pero... ¿Un juego? La voz de Cristiano subió de volumen. Robar a tu propia madre es un juego para ti. Los otros invitados miraban la escena con horror fascinado. Los primos, los suegros, todos procesando lo que estaban escuchando. Y tú, papá, Cristiano puso más documentos sobre la mesa, $120,000 para tu departamento en la costa. También en efectivo. ¿De dónde sacaste tanto dinero si acababan de empezar sus carreras hace 12 años? El silencio era ahora pesado, denso, imposible de romper. Y yo, sentada en mi lugar de honor en la cabecera de la mesa, los observaba a todos. Observaba cómo Eduardo intentaba encontrar palabras que no llegaban. Como Lucía buscaba desesperadamente una salida que no existía. Como sus esposos, sus hijos, sus invitados comenzaban a entender la magnitud de lo que habían hecho. Toqué mi collar otra vez. Pero esta vez no era una señal para Cristiano. Era una señal para mí misma. Era hora de hablar. Dejé que el silencio se extendiera un poco más.
Dejé que el peso de la pregunta de Cristiano aplastara a todos en esa mesa. Dejé que Eduardo y Lucía sintieran por un momento lo que yo había sentido durante 12 años. Impotencia absoluta. Entonces hablé. Mi voz salió tranquila, casi suave. Yo no compré ninguna propiedad, Cristiano. No sabía nada de esa herencia hasta hace 3 meses. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Renata, la esposa de Eduardo, me miraba con los ojos muy abiertos. Los suegros de Lucía habían dejado de comer completamente. Los primos intercambiaban miradas de confusión y horror. «Mamá, no», comenzó Lucía, pero la interrumpí con un gesto de mi mano. Cuando José murió hace 12 años, Eduardo vino a verme una semana después del funeral. Me dijo que su padre había dejado solo deudas. $300,000 en deudas. Me mostró papeles, documentos legales. Yo le creí porque era mi hijo. Porque era abogado. Porque no tenía ninguna razón para pensar que me mentiría. Eduardo había puesto ambas manos sobre la mesa, como si necesitara sostenerse de algo. Su rostro había pasado del pánico al terror puro. Me dijeron que todo tenía que venderse. La casa donde crié a mis hijos. Los muebles. Los recuerdos. Todo para pagar esas supuestas deudas. Me consiguieron un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones diminutas donde apenas cabían mis cosas. Mi voz seguía calmada, pero cada palabra caía como una piedra en agua quieta, creando ondas que tocaban a todos en la mesa. Viví 12 años con $150 al mes de pensión. 12 años eligiendo entre comprar comida o comprar medicinas. 12 años en un edificio donde el agua caliente funcionaba 2 días a la semana. 12 años creyendo que mi esposo me había dejado en la ruina. Lucía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, de desesperación por encontrar una salida. Mientras tanto, continué, y mi voz se endureció apenas un poco. Mis hijos compraban casas, autos nuevos, viajaban a Europa, cenaban en restaurantes caros, y cuando venían a visitarme a mi apartamento horrible, me daban $50 como si fueran limosna. Como si fueran generosos por ayudar a su madre pobre. Uno de los primos dejó escapar un sonido ahogado. Su esposa tenía la mano sobre la boca, horrorizada. Pero hace 3 meses, dije, y ahora miré directamente a Eduardo, encontré una carta de tu padre. Una carta que escribió 3 semanas antes de morir. En ella me decía que había dejado todo arreglado. Que todo era para mí. $400,000, 3 propiedades, las acciones de su empresa. Renata se volteó hacia su marido. Eduardo, dime que esto no es verdad. Dime que hay una explicación. Pero Eduardo no podía hablar. Solo negaba con la cabeza, pero no estaba claro si negaba las acusaciones o simplemente negaba que esto estuviera pasando. Fui a ver al abogado de José, continué. Alonso Ortega. Él me mostró el testamento real. El que José firmó con su letra, con su firma verdadera. Y me mostró algo más. Hice una pausa, dejando que la tensión se construyera. Me mostró el testamento falso que Eduardo presentó al juzgado. Con una firma falsificada de José. Con cláusulas inventadas sobre deudas que nunca existieron. Los suegros de Lucía se pusieron de pie. Nosotros no sabíamos nada de esto, dijo el suegro, mirando a su yerno con disgusto. Pensábamos que ustedes habían trabajado duro por todo lo que tienen. Y trabajamos, gritó Lucía de repente, poniéndose de pie. Trabajamos muy duro. Mamá, tú no entiendes. Había gastos, complicaciones. ¿Qué complicaciones? Mi voz cortó el aire como un látigo. ¿Qué gastos justifican robarle $400,000 a tu propia madre? Lucía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué gastos justifican falsificar la firma de tu padre muerto? Continué. ¿Qué gastos justifican dejarme vivir en la miseria durante 12 años mientras ustedes gastaban mi dinero? Eduardo finalmente habló, y su voz sonó desesperada. Mamá, nosotros íbamos a darte más dinero eventualmente. Solo necesitábamos tiempo para invertir, para hacer crecer el capital. ¿Tiempo? Repetí. Y ahora dejé que la rabia que había estado conteniendo durante meses se filtrara en mi voz. 12 años no fueron suficiente tiempo, ¿Eduardo?
¿O planeabas esperar hasta que yo muriera? El silencio que siguió fue brutal. Cristiano sacó más documentos de la carpeta. Aquí están las escrituras de las 3 propiedades comerciales que el abuelo dejó. Debían estar a nombre de la abuela, pero están registradas bajo una empresa fantasma que papá y tía Lucía crearon. Una tienda, un restaurante, oficinas, todas generando rentas durante 12 años. ¿Cuánto?, preguntó alguien. Era uno de los primos, su voz temblando de incredulidad. ¿Cuánto han ganado con esas propiedades? Cerca de $400,000 adicionales, respondí. Eso sin contar la apreciación del valor de las propiedades mismas. Los números flotaron en el aire. $800,000 en total. Tal vez más. Los invitados empezaron a murmurar entre ellos. Escuché fragmentos de conversaciones. No puedo creerlo, ¿cómo pudieron? Pobre Carmen. Renata se puso de pie, alejándose de Eduardo como si su proximidad la quemara. ¿Me estás diciendo que compramos nuestro departamento con dinero robado? ¿Que todo lo que tenemos viene de robar a tu madre? Eduardo intentó tomar su mano, pero ella la apartó bruscamente. No me toques. El esposo de Lucía, que había estado sentado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Lucía, ¿esta casa? Yo no sabía, mintió Lucía desesperadamente. Yo pensé que el dinero venía de inversiones legítimas. Eduardo me dijo. Mentira, la voz de Cristiano cortó sus palabras. Aquí están los correos electrónicos entre ustedes dos, discutiendo cómo dividir el dinero, cómo mantener a la abuela en la oscuridad, cómo asegurarse de que nunca supiera la verdad. Sacó hojas impresas con mensajes de correo. Los esparció sobre la mesa. Pude ver fragmentos desde mi lugar. Mamá no puede enterarse, necesitamos mantenerla con poco dinero para que no sospeche. Si le damos demasiado, empezará a hacer preguntas. Cada mensaje era una puñalada. Pero yo ya los había leído todos. Ya había llorado por cada palabra cruel, cada conspiración calculada. Ahora solo quedaba la parte final del plan. Los otros nietos, los hijos de Eduardo y Lucía, miraban a sus padres con una mezcla de vergüenza y horror. La hija mayor de Lucía, de 15 años, tenía lágrimas en los ojos. Mamá, ¿cómo pudiste? Pero Lucía no respondía. Solo lloraba, con las manos cubriendo su rostro, sus hombros sacudiéndose. Eduardo intentó una última defensa. Esto es más complicado de lo que parece. Había consideraciones legales, decisiones difíciles. Basta, dije, y mi voz atravesó todas las otras. No insultes mi inteligencia con más mentiras, Eduardo. No después de 12 años. No después de todo lo que han hecho. Me puse de pie lentamente. Mis rodillas protestaron, mi espalda dolía, pero me mantuve erguida. Todas las miradas estaban sobre mí. ¿Saben lo que es más triste de todo esto?, pregunté, mirando alrededor de la mesa. No es el dinero. El dinero puede recuperarse. Es la traición. Es saber que las 2 personas que traje al mundo, que amé incondicionalmente, que habría dado mi vida por proteger, me robaron sin pensarlo 2 veces. Eduardo había puesto su cabeza entre sus manos. Lucía sollozaba abiertamente ahora. Es saber que me vieron sufrir durante 12 años y no sintieron nada. Que me vieron contar monedas para comprar pan mientras ellos bebían vino de $100 la botella. Que me vieron envejecer en soledad y miseria, y pensaron que era un precio aceptable por su comodidad. Los otros nietos, especialmente los más pequeños, miraban la escena sin comprender completamente, pero sintiendo que algo terrible había sido revelado. Abuela, susurró la nieta menor de Eduardo, una niña de 8 años. Mi papá te robó. La pregunta, hecha con esa inocencia infantil, pareció romper algo en Eduardo. Se cubrió el rostro con ambas manos y empezó a llorar. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Pero yo no sentía compasión. No todavía. Quizás nunca. Sí, cariño, respondí suavemente. Tu papá me robó. Y tu tía también. El esposo de Lucía se puso de pie. Necesito salir de aquí. No puedo estar en esta casa sabiendo que fue comprada con dinero robado. Espera, Lucía trató de detenerlo, pero él ya estaba caminando hacia la puerta, llevando a sus hijos menores con él. Renata hizo lo mismo,
reuniendo a sus hijos. Vámonos. Ahora. Renata, por favor. Eduardo intentó seguirla, pero ella se volteó con una furia que nunca le había visto. No. No me hables. No me toques. No quiero nada de ti hasta que esto se resuelva. Y tal vez ni siquiera entonces. Los invitados empezaron a levantarse, incómodos, horrorizados, queriendo escapar de esta escena que había convertido una cena navideña en una pesadilla. Y yo me quedé de pie en la cabecera de la mesa, rodeada de platos a medio comer y copas volcadas, mirando cómo mi familia se desintegraba frente a mis ojos. Pero esto era solo el principio. Los invitados salían de la casa en silencio, evitando mirarme a los ojos, como si mi dolor fuera algo contagioso. Los suegros de Lucía se detuvieron brevemente frente a mí. Carmen, lo sentimos mucho. No teníamos idea, dijo la suegra, tocando mi brazo con genuina compasión. Lo sé, respondí simplemente. Cuando la mayoría se había ido, solo quedábamos Lucía, Eduardo, Cristiano y yo. La casa enorme se sentía súbitamente vacía, el silencio interrumpido solo por los sollozos de Lucía. Cristiano, dije suavemente, ¿puedes traer el resto de los documentos de mi bolso? Los dejé en la entrada. Mi nieto asintió y salió de la habitación. Eduardo finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Mamá, yo no sé cómo explicarte. No tienes que explicarme nada, dije, mi voz fría como el hielo. Ya sé todo. He sabido todo durante 3 meses. Cada transacción, cada mentira, cada movimiento que hicieron. Lucía levantó la cabeza bruscamente. ¿3 meses? Has sabido por 3 meses y no dijiste nada. Aprendí de los mejores, respondí. Ustedes me mintieron durante 12 años. Yo les mentí durante 3 meses. ¿No te parece justo? Cristiano regresó con mi bolso y sacó otra carpeta, mucho más gruesa que la primera. La puse sobre la mesa, al lado de los platos abandonados y las copas volcadas. Esto, dije, golpeando ligeramente la carpeta, es el resultado de 3 meses de investigación. Contraté a un detective privado. José Ruiz, ex policía, especializado en fraudes familiares. Eduardo palideció aún más, si es que eso era posible. Mamá, contratar un detective. Es excesivo, interrumpí. ¿Más excesivo que falsificar la firma de tu padre muerto? ¿Más excesivo que crear empresas fantasma para esconder propiedades robadas? Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Una fotografía de la casa de Lucía tomada desde la calle, con fecha y hora estampadas. Esta casa, dije, fue comprada por $150,000 en efectivo el 12 de mayo, 2 meses después de la muerte de tu padre. El dinero salió de la cuenta de la empresa Construcciones MJ. Las iniciales de tu padre, Lucía. Usaste su nombre para crear una empresa fantasma y robar su dinero. Lucía no respondió, solo miraba la fotografía como si fuera la primera vez que veía su propia casa. Saqué más fotografías. El departamento de Eduardo en la costa. $120,000. Comprado 3 meses después. Misma fuente de dinero. Continué sacando documentos. Extractos bancarios con marcadores fluorescentes resaltando transferencias específicas. Registros de propiedad. Contratos de compra. Las 3 propiedades comerciales que José me dejó, dije, poniendo 3 carpetas separadas sobre la mesa, fueron transferidas a una empresa llamada Inversiones Familiares del Centro. Los únicos accionistas de esa empresa son Eduardo Márquez y Lucía Márquez. Ustedes 2. Eduardo tenía la cabeza entre las manos otra vez. Lo hicimos para proteger los activos. Para hacer crecer el capital. ¿Para quién? Mi voz subió por primera vez. ¿Para quién estaban protegiendo los activos, Eduardo? Eran míos. Todo era mío. Lo íbamos a devolver, sollozó Lucía. Lo juro, mamá. Solo necesitábamos tiempo para... 12 años no fueron suficiente tiempo, grité, y sentí todas las emociones contenidas durante meses finalmente saliendo a la superficie. ¿Cuánto tiempo más necesitaban? ¿20 años? ¿30? ¿O esperaban que yo muriera primero para que nunca tuvieran que rendirme cuentas? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Respiré profundo, tratando de recuperar el control.
Esto no era el momento de perderlo. Todavía tenía más que revelar. José Ruiz hizo un trabajo muy completo, continué, mi voz volviendo a ese tono frío y controlado. Rastreo cada centavo de mi herencia. ¿Quieren saber dónde está ahora? Saqué un documento de 20 páginas. Esta es la contabilidad completa. Los $400,000 iniciales se dividieron así: $150,000 para la casa de Lucía, $120,000 para el departamento de Eduardo, y el resto se usó para comprar las 3 propiedades comerciales que debían ser mías. Pasé las páginas, mostrándoles números que ya había memorizado. Esas propiedades han generado rentas durante 12 años. La tienda de ropa en la calle Central, $3,000 al mes. El restaurante en la avenida principal, $4,500 al mes. Las oficinas en el edificio comercial, $5,000 al mes. Son $12,500 mensuales. Hice una pausa para que los números se hundieran. Multiplicado por 12 meses, por 12 años. Son $1,800,000 en rentas. Más la apreciación del valor de las propiedades, que ahora valen el doble de lo que costaron originalmente. Eduardo había dejado de llorar. Solo miraba la mesa con ojos vacíos, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que habían hecho. En total, dije, mi voz clara y fuerte, ustedes me robaron aproximadamente $2,200,000. Lucía dejó escapar un gemido. No es tan simple, mamá. Hubo gastos, mantenimiento de las propiedades, impuestos. Todos pagados con las rentas, interrumpí. José tiene los registros. Todo está documentado. Cada gasto, cada pago, cada transferencia. ¿Y saben qué descubrió que me pareció particularmente interesante? Saqué otro documento. Encontró que ustedes dos se reunían cada mes para dividir las ganancias de las propiedades. 50% para cada uno. Tengo fotografías de esas reuniones. Tengo grabaciones de sus conversaciones donde discuten cómo mantenerme en la ignorancia. Cristiano, que había estado en silencio observando todo, habló por primera vez. También encontramos algo más. Abuela, cuéntales. Sonreí a mi nieto, agradecida por su apoyo. Sí, hay más. Eduardo, como abogado, sabías que necesitabas cubrir tus huellas. Así que creaste documentos falsos, no solo el testamento. Creaste facturas falsas de supuestas deudas de José, recibos de préstamos que nunca existieron. Incluso falsificaste la firma de prestamistas para hacerlo todo parecer legítimo. Saqué una pila de documentos. Estas son las facturas falsas. Y aquí saqué otra pila. Están los documentos reales del banco certificando que José no tenía ningún préstamo pendiente al momento de su muerte. De hecho, su cuenta estaba completamente saneada. Eduardo finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Cómo conseguiste todo esto? El abogado Ortega me ayudó. Y José Ruiz tiene contactos en todas partes. Bancos, registros públicos, antiguos colegas. Resulta que cuando buscas la verdad con suficiente determinación, la encuentras. Me senté lentamente en una de las sillas, sintiéndome súbitamente cansada. Cristiano se acercó y puso su mano en mi hombro. Hay algo más que necesitan saber, dije, sacando el último documento de la carpeta. Este es un escrito legal preparado por el abogado Ortega. Es una demanda formal contra ustedes dos por fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y ocultamiento de bienes. Lucía se puso de pie bruscamente. ¿Nos vas a demandar? A tus propios hijos. ¿Y qué esperabas? Respondí, mi voz cansada pero firme. ¿Que perdonara y olvidara? ¿Que dejara pasar 12 años de robo y traición como si nada? Somos tu familia, lloró Lucía. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que su codicia era más importante que mi bienestar. El día que me vieron sufrir y eligieron seguir robándome. Eduardo se puso de pie, caminando de un lado a otro de la habitación como un animal enjaulado. Esto me va a destruir. Voy a perder mi licencia de abogado. Podría ir a prisión. Sí, dije simplemente. Probablemente. Mamá, por favor, suplicó, cayendo de rodillas frente a mí. Te lo devolvemos todo. Cada centavo. Vendemos las propiedades, las casas, todo. Pero no nos denuncies.
Por favor. Miré a mi hijo de rodillas frente a mí, suplicando. Parte de mí, la parte que todavía era madre, quería ceder. Quería perdonar, olvidar, volver a cuando las cosas eran simples. Pero esa parte de mí había muerto durante esos 12 años en ese apartamento frío y oscuro. ¿Recuerdas cuando vine a tu oficina hace 5 años? Pregunté suavemente. Necesitaba $500 para una operación de mi rodilla. El médico dijo que si no me operaba pronto, perdería la movilidad completamente. Eduardo bajó la cabeza. Me dijiste que estabas atravesando problemas financieros. Que lo sentías pero no podías ayudarme. Salí de tu oficina llorando. Tuve que pedir prestado a los vecinos. Tardé 2 años en pagar esa deuda. Lucía sollozaba abiertamente ahora. Ese mismo año, continué, mirando ahora a mi hija, te pedí que me ayudaras a pagar el alquiler porque me habían subido la renta y no me alcanzaba. Me diste $50 y me dijiste que no podías dar más porque estabas ahorrando para un viaje. 1 mes después te fuiste a París. Lo siento, susurró Lucía. Lo siento mucho. ¿Saben cuántas veces comí solo pan durante esos años? ¿Cuántas noches pasé con frío porque no podía pagar la calefacción? ¿Cuántas veces pensé en rendirme, en que quizás sería más fácil simplemente morir? Ninguno respondió. Pero no me rendí. Porque siempre pensé que mis hijos me necesitaban, que tenía que estar aquí para ellos. Qué irónica, ¿verdad? Yo sufría por ustedes mientras ustedes se enriquecían con mi sufrimiento. Me puse de pie con la ayuda de Cristiano. Mañana, el abogado Ortega presentará las demandas. Las propiedades serán embargadas. Sus cuentas congeladas. Y enfrentarán cargos criminales. Mamá, no, Eduardo intentó agarrar mi mano pero la aparté. Esto no es negociable. Ustedes tomaron sus decisiones hace 12 años. Ahora yo tomo las mías. Caminé hacia la puerta, con Cristiano a mi lado. En el umbral, me detuve y me volteé una última vez. Feliz Navidad, dije, y no había ni una pizca de ironía en mi voz. Solo tristeza infinita. Salimos de esa casa hermosa comprada con mi dinero robado, y no miré atrás. El día después de Navidad amaneció gris y lluvioso, como si el cielo llorara por lo que quedaba de mi familia. Cristiano se había quedado a dormir en mi apartamento, insistiendo en que no debía estar sola. Lo encontré en el sofá pequeño de la sala, despierto, mirando el techo. ¿Dormiste algo?, pregunté. No mucho. Sigo pensando en las caras de todos anoche. Lo sé. Yo tampoco dormí. Preparé café con lo poco que tenía y nos sentamos juntos en silencio. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era el abogado Ortega. Señora Márquez, todo está listo. Tenemos cita en el juzgado a las 11. ¿Está preparada? Completamente. Cristiano insistió en acompañarme. Tomamos 2 autobuses hasta el centro, bajo la lluvia persistente. El juzgado era un edificio imponente de piedra gris que siempre me había intimidado. Pero ese día, por primera vez en 12 años, no sentí miedo. El abogado Ortega nos esperaba en las escaleras, con 2 carpetas enormes bajo el brazo. Carmen. Cristiano. Adelante, tenemos mucho que hacer. Durante las siguientes 3 horas, firmé documentos. Demandas civiles contra Eduardo y Lucía. Denuncias penales por fraude y falsificación. Solicitudes de embargo de propiedades. Órdenes de congelamiento de cuentas bancarias. Cada firma era un paso más hacia la justicia. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté mientras el abogado revisaba los últimos papeles. Estos casos pueden tardar meses, incluso años. Pero con la evidencia que tenemos, es prácticamente imposible que pierdan. Y dado que Eduardo es abogado, el Colegio de Abogados abrirá su propia investigación. Podría perder su licencia permanentemente. Bien, dije, y no sentí ni una pizca de culpa. Salimos del juzgado a la 1 de la tarde. Mi teléfono había estado sonando constantemente. Llamadas de Eduardo, de Lucía, de números que no reconocía. Ignoré todas. Hasta que vi un mensaje de Renata, la esposa de Eduardo. Carmen, necesito hablar contigo. Por favor. No sobre perdonarlo. Sobre otra cosa. Le respondí con la dirección de una cafetería cerca del juzgado.
Llegó 20 minutos después, con los ojos rojos y una expresión que había envejecido 10 años en una noche. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. Cristiano se había quedado discretamente en otra mesa. ¿Qué necesitas, Renata? Necesito que sepas que yo no sabía nada. Nada. Eduardo me dijo que su negocio iba muy bien, que había hecho inversiones inteligentes. Yo le creí porque era mi esposo, porque confiaba en él. Te creo. El departamento de la costa, continuó, su voz quebrándose, lo compró como sorpresa para nuestro aniversario. Me llevó con los ojos vendados. Yo lloré de felicidad pensando que había trabajado tanto por darnos eso. Y todo este tiempo era dinero robado de mí. Renata se cubrió el rostro con las manos. Anoche, después de que nos fuimos, lo confronté. Le exigí que me dijera la verdad completa. Al principio trató de mentir, de minimizar. Pero finalmente confesó todo. Carmen, no solo te robaron a ti. Levanté la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Encontré otros documentos en su estudio. Él estaba robando dinero de algunos de sus clientes. Pequeñas cantidades que pensó que nadie notaría. Dinero de fideicomisos, de herencias. Ha estado haciéndolo durante años. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Cuántos clientes? No lo sé exactamente, pero vi al menos 5 nombres diferentes. Carmen, mi esposo no es solo un ladrón. Es un criminal en serie. Tomé mi teléfono y llamé inmediatamente al abogado Ortega. Le conté lo que Renata acababa de revelar. Su respuesta fue inmediata. Necesito esos documentos. Esto es más grande de lo que pensábamos. Renata asintió. Los tengo en mi auto. Los saqué de la casa esta mañana mientras Eduardo dormía. O más bien, mientras estaba inconsciente. Se tomó media botella de whisky después de que todos se fueron. 1 hora después, el abogado Ortega tenía copias de todo. Documentos que probaban que Eduardo había estado malversando fondos de clientes durante al menos 5 años. No eran cantidades enormes de cada cliente, 5,000 aquí, 10,000 allá, pero sumaban más de $200,000 en total. Esto cambia todo, dijo Ortega, revisando los papeles con creciente horror. Ya no es solo un caso familiar. Esto va a involucrar al Colegio de Abogados, a la Fiscalía del Estado, posiblemente al FBI si alguno de estos fondos cruzó fronteras estatales. ¿Qué va a pasar?, preguntó Renata, su voz pequeña. Eduardo va a ir a prisión. Sin duda alguna. Y Lucía, como cómplice en el caso de Carmen, probablemente también. Renata comenzó a llorar silenciosamente. ¿Qué voy a hacer? Tengo 3 hijos. Nuestra casa, nuestros autos, todo fue comprado con dinero robado. Lo vamos a perder todo. Sentí una punzada de compasión por ella. Renata era inocente en todo esto. Víctima de las mentiras de Eduardo tanto como yo. La casa de ustedes está a tu nombre también, ¿verdad?, pregunté. Sí, Eduardo insistió en eso por temas de impuestos. Entonces parte de ella podría salvarse. No sé cuánto, pero algo. Y Renata, tomé su mano. Tú eres joven, tienes una carrera. Vas a salir adelante. Pero mis hijos, ¿cómo les explico que su padre es un criminal? No tenía respuesta para eso. Esa tarde, mientras Cristiano y yo volvíamos a mi apartamento, recibí una llamada de un número desconocido. Esta vez contesté. Señora Márquez. Era una voz de mujer que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Claudia Florenza. Soy cliente de su hijo Eduardo. O más bien, era. Acabo de enterarme de lo que pasó. De las demandas. Y creo que él también me robó a mí. Mi corazón se hundió. ¿Cuánto? $15,000 de la herencia de mi madre. Él era el abogado encargado de distribuir los fondos entre mis hermanos y yo. Siempre pensé que las cuentas no cuadraban, pero él me aseguraba que había gastos legales, impuestos. Ahora me doy cuenta de que me mintió. Lo siento mucho, Claudia. No, señora Márquez. Yo lo siento por usted. Leí en las noticias lo que le hicieron sus hijos. No puedo imaginar cómo se siente. En las noticias, repetí, confundida. Sí,
Está en todos los sitios de noticias locales. Abogado prominente acusado de defraudar a su propia madre. Es el titular principal. Después de colgar, busqué en línea. Claudia tenía razón. La historia había explotado. Docenas de artículos, comentarios en redes sociales, incluso un segmento en las noticias de la tarde. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas pidiendo entrevistas. Otros supuestos clientes de Eduardo contactándome. Algunos solo querían expresar su apoyo. Apagué el teléfono y me senté en mi sofá, abrumada por todo lo que estaba pasando. Cristiano se sentó a mi lado. Abuela, ¿estás bien? No lo sé. Parte de mí se siente aliviada de que finalmente la verdad salió a la luz. Pero otra parte siente culpa. No es culpa exactamente. Es tristeza. Por lo que pudo haber sido y nunca será. Por la familia que pensé que tenía y que nunca existió realmente. Esa noche, mientras trataba de dormir en mi cama pequeña, escuché un ruido afuera de mi puerta. Me levanté con cuidado y miré por la mirilla. Era Lucía. Estaba sentada en el pasillo, con la espalda contra mi puerta, llorando. No llamó, no tocó. Solo estaba ahí, como si el simple hecho de estar cerca de mí pudiera traerle algo de paz. Me quedé mirándola durante varios minutos, debatiendo si abrir o no. Finalmente, volví a la cama. No estaba lista para hablar con ella. Quizás nunca lo estaría. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta para salir, encontré una carta deslizada por debajo. La letra de Lucía. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hicimos es imperdonable. No voy a pedirte que olvides o que nos des otra oportunidad. Solo quiero que sepas que lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Voy a pasar el resto de mi vida arrepintiéndome de lo que te hice. Te amo, mamá. Siempre te amé. Y esa es la parte que más duele, saber que te lastimé a pesar de amarte. Lucía. Doblé la carta y la guardé en mi bolso. No sabía si alguna vez la volvería a leer. Pero no podía tirarla. 2 días después, recibí la llamada del abogado Ortega que había estado esperando. Carmen, el juzgado aprobó el embargo de todas las propiedades. Las cuentas de Eduardo y Lucía están congeladas. Y hay más. 3 clientes adicionales de Eduardo se han presentado con reclamaciones de fraude. El Colegio de Abogados suspendió su licencia efectivo inmediatamente y abrió investigación formal. ¿Y Lucía? Ella está cooperando completamente con las autoridades. Está entregando todos los documentos, todos los registros. Creo que espera que eso reduzca su sentencia. Su sentencia. Carmen, ambos van a ir a prisión. La pregunta no es si, sino por cuánto tiempo. Con la evidencia que tenemos, Eduardo podría enfrentar entre 5 y 10 años. Lucía, como cómplice, probablemente 3 a 5. Los números flotaron en mi mente. Mis hijos. En prisión. Por robarme. ¿Cuándo? Pregunté. El juicio probablemente será en 6 meses. Pero hay una audiencia preliminar la próxima semana. Necesito que estés ahí. Estaré ahí. Esa noche, sentada en mi apartamento pequeño, me di cuenta de algo. Ya no sentía rabia. Ya no sentía dolor. Solo sentía una extraña paz. La justicia finalmente llegaba. Y yo, contra todo pronóstico, había sobrevivido para verla. 6 meses después, estaba sentada en la sala del juzgado viendo cómo el juez dictaba sentencia. Eduardo recibió 8 años de prisión por fraude, falsificación y malversación de fondos de clientes. Lucía recibió 4 años como cómplice. Además, tenían que devolver cada centavo que habían robado, más intereses y daños punitivos. El total ascendía a $2.400.000. Los vi esposados, siendo llevados fuera de la sala. Eduardo no me miró. Lucía sí. Sus ojos buscaron los míos por un momento, llenos de súplica silenciosa. No sabía si buscaba perdón o simplemente alguna señal de que yo todavía existía para ella como madre. No le di ninguna de las dos cosas. Solo miré hacia adelante hasta que desaparecieron. Cristiano estaba sentado a mi lado, sosteniendo mi mano. ¿Cómo te sientes, abuela?
Vacía, respondí honestamente. Pero también libre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Las propiedades fueron devueltas a mi nombre. Las cuentas bancarias transferidas. Cada documento firmado era un paso más hacia recuperar lo que siempre debió ser mío. El abogado Ortega me ayudó a vender las 3 propiedades comerciales. El mercado había crecido mucho en 12 años. Lo que originalmente costó 200,000 ahora valía cerca de 600,000. Con el dinero recuperado de las cuentas de Eduardo y Lucía, más las ventas, terminé con casi $2,800,000. Más de lo que José me había dejado originalmente. Pero ninguna cantidad de dinero podía devolverme los 12 años perdidos. Vendí también la casa de Lucía y el departamento de Eduardo. Renata y sus hijos pudieron quedarse con una porción pequeña, lo suficiente para un apartamento modesto. El esposo de Lucía se había divorciado de ella antes del juicio. Él y los niños se mudaron con sus padres. Con el dinero en mi cuenta, tomé decisiones. Primero, dejé ese apartamento horrible donde había vivido tanto sufrimiento. Compré una casa pequeña pero digna en un barrio tranquilo. 3 habitaciones, un jardín con flores, ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Nada lujoso, pero era mío. Realmente mío. Le di a Cristiano $50,000 para su universidad. Él lloró y trató de rechazarlo, pero insistí. Eres el único que me defendió cuando más lo necesitaba. Esto no es un regalo, es lo que mereces. Doné $100,000 a un refugio para ancianos en situación de calle. Había estado tan cerca de terminar ahí yo misma. Con el resto del dinero, contraté a un asesor financiero honesto recomendado por el abogado Ortega. Invertimos sabiamente. Nada arriesgado, nada complicado. Solo inversiones seguras que me darían ingresos estables por el resto de mi vida. Por primera vez en 12 años, no tenía que contar monedas para comprar pan. Podía pagar mis medicinas sin angustia. Podía encender la calefacción sin miedo a la cuenta de luz. Pero lo más importante, podía vivir con dignidad. Renata me visitaba a veces, con sus hijos. Los niños tenían preguntas que ella no sabía cómo responder. ¿Por qué está papá en la cárcel? ¿Por qué la abuela está enojada con nosotros? No estoy enojada con ustedes, les decía siempre. Nada de esto es culpa de ustedes. Cristiano se convirtió en mi compañía constante. Venía cada fin de semana, a veces solo para sentarse conmigo en el jardín y tomar té. Me contaba sobre sus estudios de arquitectura, sobre sus sueños de diseñar edificios hermosos como su abuelo había hecho. ¿Extrañas a mamá?, me preguntó un día. Pensé en su pregunta durante largo rato. Extraño a la hija que pensé que tenía. Pero esa persona quizás nunca existió realmente. Lo que extraño es la ilusión. Los otros nietos comenzaron a contactarme poco a poco. Primero mensajes tímidos, luego llamadas. Algunos querían entender qué había pasado. Otros solo querían asegurarse de que estaba bien. Les abrí las puertas de mi nueva casa. No eran responsables de los crímenes de sus padres. Un año después de la sentencia, recibí una carta de Lucía desde la prisión. La abrí con manos temblorosas. Mamá, no espero que me respondas. Solo necesito que sepas que cada día aquí pienso en lo que te hice. Veo a otras mujeres aquí, separadas de sus familias, y entiendo ahora el dolor que te causé. Te robé años de tu vida. Te robé tu dignidad. Te robé la vejez tranquila que merecías después de toda una vida de trabajo. No hay cantidad de tiempo en prisión que pague eso. Pero quiero que sepas que lo entiendo ahora. Y que si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente. Te amo, mamá. Siempre te amé, incluso cuando estaba lastimándote. Esa es mi cruz, saber que herí a la persona que más amo en este mundo. Guardé la carta en un cajón. No respondí. Aún no estaba lista. Pero tampoco la tiré. 2 años después de aquella cena de Navidad, estaba sentada en mi jardín viendo el atardecer. Tenía 72 años. Mi cabello era completamente gris, mis manos temblaban más cada día, mi espalda se encorvaba lentamente. Pero era libre. Cristiano llegó con su novia, una muchacha dulce llamada Emilia. Me trajeron flores y pastel. Feliz cumpleaños, abuela. Nos sentamos los 3 en el jardín, comiendo pastel y hablando sobre todo y nada.
sobre el futuro de Cristiano, sobre sus planes de graduarse el próximo año, sobre la posibilidad de una boda. Cuando me case, dijo Cristiano tomando mi mano, quiero que seas tú quien me entregue, no mi padre. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Sería un honor. Esa noche, sola en mi casa, me miré en el espejo del baño. Las arrugas eran más profundas, el cansancio más visible. Pero mis ojos tenían algo que no habían tenido en años. Paz. No había perdonado completamente. Quizás nunca lo haría. Eduardo y Lucía habían destruido algo que no podía repararse. Pero había aprendido a vivir con esa realidad. Había aprendido que a veces la justicia no significa reconciliación. Significa simplemente recuperar lo que es tuyo y seguir adelante. Había aprendido que la familia no siempre está en la sangre. Está en quien te defiende cuando estás caído. En quien llora tus lágrimas. En quien se para a tu lado cuando todos los demás te dan la espalda. Cristiano era mi familia. Renata y sus hijos eran mi familia. Los otros nietos que eligieron conocerme a pesar de todo, eran mi familia. Eduardo y Lucía habían sido mis hijos. Pero ya no definían quién era yo. Me senté en mi cama, en mi casa propia, en la vida que había reconstruido desde las cenizas. Y por primera vez en 14 años, sonreí de verdad. Porque mi nombre ya no era sinónimo de víctima. Mi nombre ya no era sinónimo de vergüenza o pobreza o traición. Mi nombre era mío otra vez. Mi vida era mía otra vez. Y esta historia, la historia de Carmen Márquez, apenas comenzaba.